verlos aquí en otra reunión más que organizamos desde la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entidad presidida por el doctor Alberto Garay. Nos acompaña aquí también el doctor Fernando Frádega, que es el director ejecutivo del colegio, y uno de los dos, junto con Ricardo, que está tímidamente atrás de la placa esa negra, que hacen posible estas reuniones por Zoom. Nos acompaña también la doctora Adelina Loviano, que es miembro de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, y el doctor Alfredo Vítolo. El doctor Alfredo Vítolo es quien va a presentar a la doctora María Sofía Sagüez. Yo me disculpo porque en virtud de un acto presencial tengo que partir en un par de minutos. Le agradecemos muchísimo a la doctora María Sofía Sagüez, una profesora brillante que nos acompaña en distintas clases, en distintas universidades. Le agradecemos muchísimo, realmente, porque es una profesora que tiene muchísima solvencia y muchísima vocación docente, y estoy segura de que vas a liderar esta reunión, María Sofía, en forma brillante, como siempre. Así que muchísimas gracias en nombre del colegio y en nombre de esta comisión. Les agradecemos y doctor Vítolo, entonces puedes presentar a la doctora María Sofía Bueno, Sagüez. muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Estela, y te liberamos. Sabemos que tenés un compromiso impostergable, así que quedás Gracias. libre. Bueno, a ver, primer tema, bien, buenas tardes a todos. Veo muchos cuadritos conocidos, ya no decimos caras conocidas, decimos muchos cuadritos conocidos. Tenemos gente no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de Mendoza, de Santa Fe, así que no sé si hay demás lugares también, pero ahí siguen entrando. Y para escucharla a Sofía. Sofía no necesita presentación, pero vamos a presentarla igual. Primero porque es amiga de la mayoría de todos nosotros, pero segundo porque es una muy reconocida profesora de Derecho Constitucional. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Católica, es máster en Derecho con honores en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, con una beca de la Fundación Fulbright. Es directora de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral, es profesora de Derecho Constitucional en la UCA, en la UBA, y es profesora invitada en múltiples universidades. Es miembro del Grupo de Estudios de Justicia Constitucional de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania en el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica. Ha sido profesora invitada en múltiples universidades. Me mandó el currículum, fue gracioso porque le pedí el currículum resumido, me mandó un currículum resumido, que resumido es enorme, con lo cual esto marca la gran experiencia de Sofía y la gran diversidad, y además tiene la particularidad que hoy se desempeña como secretaria letrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual nos puede contar un poco la cocina en esta temática que es de esta comisión, que es el análisis jurisprudencial. O sea, ella está en la cocina de donde se produce la jurisprudencia que nosotros después comentamos y criticamos. Así que, y la temática que la Comisión de Seguimiento Jurisprudencial tomó para hoy es una mecánica tal vez rara, porque, claro, los abogados estamos acostumbrados a litigar respecto del hecho y no de la omisión. Y el tema acá se produce cuando tenemos mandatos constitucionales que han sido incumplidos por el legislador. O sea, la Constitución es una norma que establece una cantidad enorme de mandatos al legislador, y estos mandatos muchas veces no son cumplidos, o son cumplidos tarde, o son cumplidos mal. Y ahí nos encontramos con la omisión legislativa, la omisión ejecutiva. Y esto, la pregunta es, ¿esa omisión da lugar a una acción? ¿Da lugar a un reclamo? ¿Existe un reclamo del particular, de la persona interesada en esa regulación, ante la falta de poner al día esto? Esto nos vincula directamente con la temática de las cuestiones políticas no judiciables. O sea, es una temática realmente de una enorme riqueza, y para contarnos un poco las novedades que se han producido en materia jurisprudencial de eso es que hoy Sofía está convocada y seguramente nos va a dar una muy buena charla. Yo les pido que, sin perjuicio de que después podamos abrir los micrófonos para un intercambio de preguntas y respuestas, que si quieren ir haciendo alguna pregunta lo hagan a través del chat,
y de esa manera vamos a poder agilizar mucho el trabajo después. Así que Sofía, sin más, te dejo a vos. Bueno, muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí. Agradezco muchísimo al Colegio de Abogados de la ciudad, agradezco muchísimo al presidente, al doctor Alberto Garay, y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Me parece espectacular que exista una comisión con esa orientación y además que tenga tanta actividad académica. La manera en que realizan estas reuniones permanentemente muestra cómo los abogados son coprotagonistas en la gestación de la jurisprudencia constitucional. Es un tema que tuve la oportunidad de hablar en su momento con Estela. Generalmente cuando se analiza la jurisprudencia constitucional, se analiza la Corte de Repetto, la Corte de Carrió, hay una obra muy interesante en este sentido en elaboración, así que analiza los fallos jurisprudenciales teniendo en cuenta su presidente, la composición del tribunal, y es muy interesante también tener en cuenta cómo el abogado constitucionalista está detrás de esos saltos cualitativos en la jurisprudencia, un buen proceso bien armado, con un alegato jurídico, un desarrollo argumentativo jurídico de calidad, muchas veces le sirve al juez e incluso acorrala al juez en la producción de sentencias de calidad. Así que bienvenido a esto de trabajar con este coprotagonista en el desarrollo de la jurisdicción constitucional, como son los abogados, y abogados de la calidad de Estela, de Lina, Alfredo y todos los aquí presentes, así que muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí. Y es un honor también estar con un tema o analizando un tema que personalmente le tengo un cariño muy especial, un interés muy especial. Creo que a todos nos convoca, a todos nos preocupa el escenario de desconstitucionalización. El escenario donde la Constitución se ahoga ante el incumplimiento, ante la falta de ejecución, ante la falta de efectividad en sus disposiciones. No es un elemento propio de Argentina, limitado a Argentina, lo podemos encontrar en su diagnóstico en muchos espacios de Latinoamérica, pero en Argentina tiene sumamente actualidad, sobre todo a la luz de la reforma del 94, y cómo vemos que muchas de las cláusulas constitucionales se desdibujan por omisiones de los poderes del Estado. No tenemos defensor del pueblo, no tenemos ley de coparticipación, no tenemos una gran cantidad de normativa necesaria para concretizar mandatos constitucionales, y eso es algo que el sistema no puede meter abajo de la alfombra y que debe desarrollarse. ¿Cuál es la respuesta frente a esa vulneración de los mandatos constitucionales, no por acción, sino por omisión de los poderes constituidos por la Constitución para su cumplimiento? Y esto nos lleva a un planteo fundamental respecto a una situación que había sido ya diagnosticada hace siglos, en torno a esa diatriba, esa diferenciación que incluso Bobbio señalaba, de ese exceso normológico, esa gran cantidad de normas, esas constituciones sumamente tuitivas, sumamente generosas. Tenemos aquí entre el auditorio al profesor Riesco de Chile, y el proceso constituyente chileno nos presentaba eso, ¿no? Una constitución excesivamente larga, excesivamente reglamentaria, pero que en algunos países se encuentra con un escenario a nivel sociológico absolutamente dispar, un defecto sociológico. Ese exceso normológico que se enfrenta a ese defecto sociológico, esa carencia de realizaciones prácticas, y que requieren replantearnos qué hacemos frente a esa inconstitucionalidad por omisión, y que nos remitan a una noción o una posición de qué entendemos por derecho. ¿Qué entendemos por derecho constitucional? Pero también qué entendemos por derecho. Y fíjense, como les traje aquí dos autores, dos filósofos del derecho, uno de 1931, el otro de una obra que produce en 1993, que se planteaba... Sofía, discúlpame, poné la proyección, pues estamos viendo todo no estamos viendo el PowerPoint completo. Perfecto. ¿Qué tengo que poner? ¿El de presentación? En slideshow, exactamente, es poner slideshow. Perfecto, acá estamos. Ahí estamos. Ahí está. Tenemos así la obra de Ferdinand Lassalle, que ya en 1931 se planteaba, ¿qué es la Constitución?
La Constitución es una hoja de papel, una hoja de papel vacía, sujeta a los vaivenes de la voluntad del poder político del momento. Decía, no, es necesario tener en cuenta la realidad sociológica, la Constitución llevada a los hechos, lo que Pack señalaba como la Constitución material, frente a aquellas disposiciones que estaban planteadas por ahí exclusivamente en el texto. Y el otro autor que quiero traer a condición, que es un autor citado por la Corte Suprema recientemente, es el juez, porque fue juez del Tribunal Constitucional alemán, Konrad Hess, quien hablaba específicamente de la fuerza normativa de la Constitución. Es la respuesta a la pregunta de La Salle. La Constitución no es una hoja de papel, la Constitución es norma. Y en cuanto norma, obliga. En cuanto norma, tiene una virtualidad, tiene una vocación de ser aplicada, tiene una aptitud para regular, tanto en forma como en contenido, la protección de esas normas subconstitucionales y de los actos y las omisiones de sus operadores. Es la norma de las normas y tiene esa virtualidad, esa vocación de ser aplicada. Bien. Entonces, ese es el contenido esencial y me gustaría traer también a colación, y creo que varios, no sé si ustedes están pudiendo ver la pantalla ahora. A ver, ahí estamos. Me gustaría traer a colación otro autor que en Argentina fue muy ferviente defensor de la fuerza normativa de la Constitución y que también aparece. No vamos a hablar de un solo fallo, vamos a hablar de una línea de fallos, vamos a explicar cómo esta línea de fallos se gestó y vamos a explicar cómo está en la actualidad, ¿no? Pero el autor que quiero citar desde el punto de vista argentino es un gran maestro para muchos de nosotros, que es el querido Germán Vidal Campos, quien hablaba específicamente, y fíjense el año 1995, él tiene su obra La fuerza normativa de la Constitución, y hablaba específicamente que para que la Constitución no pierda en desmedro de su carácter de norma jurídica suprema, la exigibilidad, la obligatoriedad, la efectividad que le identifican en un Estado democrático, se hace necesario que las normas programáticas que no se cumplen, que se frustran, que no se desarrollan, que se atrofian, dice, puedan surtir el efecto normativo, la vinculatoriedad, la exigibilidad, la efectividad de toda la Constitución mediante alguna forma de control. Es imprescindible un mecanismo de control de las omisiones inconstitucionales. Debe existir un órgano y deben existir vías de acceso. Y fíjense que esos órganos y esa vía de acceso, además agrega Vidal Campos, deben ser específicamente necesarios cuando se trata de un derecho que está en juego y cuyo cumplimiento se ve frustrado por la omisión de los poderes del Estado. Hoy en día le agregaríamos otro detalle, que es la inconvencionalidad por omisión. No hablamos solamente de inconstitucionalidad por omisión, sino también hablamos de inconvencionalidad por omisión. ¿Y qué significa la inconvencionalidad por omisión? Justamente la Convención Americana también espera, también demanda, también exige por parte del Estado la adopción de medidas necesarias para garantizar los derechos allí consagrados. Y así lo dice expresamente el artículo 2 de la Convención Americana. ¿Y quién es el interlocutor? ¿Quién es el exigido? El exigido es el Estado. Por eso la Convención señala que se deben adoptar las medidas legislativas, pero también las medidas de otro carácter, no solamente las legislativas, sino de otro carácter, y la Corte Interamericana ha señalado que cuando se refieren a medidas de otro carácter, no solamente se está refiriendo al órgano judicial, sino incluso también a los tribunales administrativos. Pero en definitiva es imprescindible la adopción de medidas legislativas, y si hay una frustración de la medida legislativa, medidas de otro carácter para garantizar el efectivo cumplimiento de los mandatos relativos a los derechos consagrados en la Convención. Por eso Antonio Cansado Trindade terminaba señalando en torno al punto que el énfasis pasaba a recaer en la tendencia de perfeccionamiento de los instrumentos y mecanismos nacionales de protección judicial. Ese cambio de énfasis atribuye una mayor responsabilidad a los tribunales internos, judiciales y administrativos, esa es la línea que después adopta la Corte Interamericana, convocándolos a ejercer actualmente un rol más activo, sino creativo, que en el pasado en la implementación de normas internacionales de protección. Bueno, justamente al escuchar esta referencia de Antonio Cansado Trindade,
todos deben estar pensando, bueno, aquí estamos justamente planteándonos la problemática de los márgenes de acción del Poder Judicial. ¿Qué es lo que puede hacer el tribunal? ¿Qué es lo que pueden hacer los jueces para concretizar, para garantizar esa plena vigencia del ordenamiento constitucional? ¿Estamos aquí hablando de dotarle a la Constitución una plena vigencia o estamos hablando del gobierno de los jueces? ¿Estamos habilitando a través del control de constitucionalidad e inconvencionalidad por omisión la posibilidad de que un juez actúe como no solo legislador negativo, no solamente expulsando del ordenamiento o inaplicando la norma inconstitucional, sino también como legislador positivo, creando normas con nomogénesis? Y para entender cuál puede ser el rol, después vamos a ver cómo esto se plasma en la jurisprudencia, pero para entender cómo puede ser el rol, vamos a analizar los principios constitucionales que, según la misma Corte, se encuentran en las situaciones de tensión del sistema de frenos y contrapesos, porque sabemos que el sistema de frenos y contrapesos es un delicado mecanismo de relojería que está permanentemente en tensión. Así como el control de constitucionalidad es la muestra casi extrema de su tensión, porque es un poder del Estado indicándole a otro que actuó a extramuros de la Constitución, la inconstitucionalidad por omisión ya entra en la barrera máxima de tensión, porque es un poder indicándole al otro que ha omitido realizar una conducta, una acción necesaria para satisfacer un mandato. Y eso nos obliga a entender los principios involucrados en el sistema de frenos y contrapesos. Y vamos a encontrar que algunos principios actúan como fuerzas centrífugas, separan, diferencian, distinguen los poderes del Estado, mientras que otros principios actúan como fuerzas centrípetas, los unifican, los enlazan, los vinculan. Entre las fuerzas centrífugas vamos a encontrar sus principios de distribución. Cada rama del gobierno tiene su función por excelencia primordial, el teorema de la especificidad de la competencia de los órganos, cada órgano tiene su competencia propia, esto lo señalaba Mejian, y el principio de corrección funcional, cada órgano debe manejarse dentro del margen que constitucionalmente está habilitado al respecto. Pero también encontramos paralelamente otros principios que tienden a actuar como fuerzas centrípetas, y ahí tenemos en primer lugar el principio de equilibrio. El principio de equilibrio está íncito como principio general del sistema de división de funciones en el caso Colegio de Abogados. Pero además un principio que ha aparecido cada vez más marcado en la jurisprudencia reciente de la Corte, sobre todo en votos de Horacio Rosati, el principio de cooperación o colaboración sin interferencias. Esta idea fundamental de que la Constitución plantea en su accionar, a ver, aquí estamos, estoy teniendo... Acá está. Plantean sin accionar un sistema republicano que exige la solidaridad, que exige la colaboración, que exige la buena fe entre los poderes del Estado. Fíjense este fallo que dice, dentro del sistema republicano de gobierno establecido por la Constitución Nacional, el accionar de los tres poderes es armónico y coordinado. Si bien cada poder tiene sus potestades exclusivas, deben asistirse, deben complementarse, deben controlarse también entre sí. De lo contrario, el sistema se descompensaría. No es posible que un poder actúe obstruyendo la función de los otros. Es necesario que en el cumplimiento de los fines del Estado se articulen de manera coordinada. El principio de colaboración funcional, que este es el fallo que vamos a encontrar citado, por ejemplo, este antecedente, en el voto del doctor Rosati en el caso CFK, donde habla expresamente del principio de colaboración sin interferencias. Bien. Entonces, planteada esa situación, planteada ese escenario teórico, íncito en el control de constitucionalidad por omisión, me gustaría pasar a analizar cuál ha sido la respuesta frente a esto en el derecho comparado. Nosotros vamos a encontrar dos grandes líneas, dos grandes soluciones. Uno es la previsión de garantías específicas tendientes al control de inconstitucionalidad por omisión, que eso es algo propio de sistemas mixtos o concentrados, y por otro lado, la instrumentación de mecanismos de control de inconstitucionalidad por omisión a través de
o de génesis pretoriana, a través de sentencias de los tribunales constitucionales o de los tribunales en general, sobre todo sentencias exhortativas, sentencias aditivas y las denominadas sentencias bilaterales. Si nosotros analizamos esa situación comparada, vamos a encontrar que con respecto a la génesis jurisprudencial del control de inconstitucionalidad por omisión, que es donde pondríamos la situación de Argentina a nivel nacional, los grandes líderes en esta temática son el Tribunal Constitucional alemán, sobre todo a través de la doctrina de la concretización, que son sentencias aditivas que tienden a concretizar, a darle contenido en los hechos a los mandatos constitucionales, sobre todo frente a omisiones parciales, cuando el legislador se refirió solamente a la mitad o a parte del universo que debía ser captado por la protección constitucional. Entonces el juez adiciona, incorpora un ámbito más de tutela. El ejemplo clásico de esto es el caso de la pensión que beneficia a la viuda y no al viudo, y que el Tribunal Constitucional otorgó también al viudo. Ahí es un caso de concretización por omisión parcial en el que se adopta una sentencia aditiva, nomogenética, creadora de legislación, donde el Tribunal Constitucional concretiza el mandato constitucional de tal manera que su aplicación satisfaga todo el universo que debía ser comprendido por la protección. Ese es un ejemplo clásico de aplicación de control de inconstitucionalidad por omisión a través de jurisprudencia. Como decíamos, jurisprudencia exhortativa, jurisprudencia adictiva, o también las llamadas sentencias diferidas, donde el órgano le exhorta a que legisle, le da un plazo, y si no cumple esa decisión, el órgano de control subsana la omisión. Pero vamos a ver las experiencias en derecho comparado en aquellos sistemas donde sí está prevista la garantía. Tenemos algunas experiencias muy interesantes en el mapa del derecho público provincial argentino, y yo me atrevería a señalar que ha habido dos olas, dos momentos de reglamentación de la inconstitucionalidad por omisión. El primer momento, el primer germinal, vamos a citar el artículo 377 de la Constitución de Yugoslavia, el 279 de la Constitución portuguesa del 76, el 283 de la Constitución portuguesa del 82 y el 103 de la Constitución de Brasil. En el caso de Argentina podemos citar la Constitución de la provincia del Río Negro, que tiene expresamente el control de inconstitucionalidad por omisión desde el año 1998. En todo este tipo de cláusulas es un control más tímido, es un control más prudente, es un control más precavido, es un control que no se aplicó de manera exagerada. Donde tuvo su eclosión el control de inconstitucionalidad por omisión es en la ola post-2000 de constitucionalismo latinoamericano, donde empiezan a utilizarse fórmulas de control de inconstitucionalidad por omisión muy generosas y mucho más robustecidas. La primera que podríamos señalar es la Constitución venezolana, la Constitución de Bolivia, la Constitución ecuatoriana, y son fórmulas de control de inconstitucionalidad por omisión que se insertan en una constitución marcadamente social. Entonces la inconstitucionalidad por omisión se inserta en la concretización de políticas públicas tendientes a satisfacer, garantizar los derechos sociales. Y vemos que aquí el Tribunal Constitucional adquiere cada vez más fuerza. En el caso de Venezuela puede indicar el contenido, el legislador, de cómo debe dictarse la ley, o incluso en el caso ecuatoriano llega a poder el Tribunal Constitucional dictar una ley y a inscribirla en el boletín oficial, una ley con efecto general, la redacta el Tribunal Constitucional. Entonces ahí ya vemos la última referencia. En general, porque no quiero llevar mucho tiempo a esto, quiero ir en concreto a la jurisprudencia de la Corte, lo que vamos a tener, pero que es importante para ver si la jurisprudencia de la Corte Argentina toma o no estos elementos, vamos a tener en cuenta que existen 5 elementos que las garantías van a tener en cuenta para identificar cuándo hay control de inconstitucionalidad por omisión. Y el manejo que hagan las garantías de estos 5 elementos va a demostrar la mayor flexibilidad o menor flexibilidad en cada supuesto. En todo caso, se exige un mandato concreto constitucional. No basta la obligación genérica de legislar. Necesitamos un mandato concreto, una orden de actuar, un mandato concreto. En segundo lugar, necesitamos una omisión. Esta omisión puede ser total, la norma no se dicta, como en el caso de, por ejemplo, la ley de coparticipación. Parcial, satisface parcialmente la exigencia constitucional,
o de actualización, que exista la norma, pero sería necesario actualizarla, como podría plantearse en el caso de amparo. En el caso del amparo no sabemos si existe una omisión o en realidad una necesaria actualización, porque ya sabemos que está sumamente criticada la compatibilidad de la ley de amparo con el texto del artículo 43. El tercer elemento que se tiene en cuenta es el lapso, el tiempo que se le otorga al legislador o al Ejecutivo, porque como bien señaló Alfredo, la omisión inconstitucional puede ser de cualquier poder del Estado, puede ser del legislador, del Ejecutivo o del judicial. El control de inconstitucionalidad por omisión del judicial no ha recibido aún recepción jurisprudencial en Argentina. Entonces, el tiempo va a depender de muchísimos aspectos. En muchos casos la norma específicamente establece un lapso, la norma constitucional, por ejemplo la ley de coparticipación, pero en otros supuestos es tácito. En todo caso, va a depender de la naturaleza del órgano omitente. Las omisiones del Ejecutivo le dan menos tiempo de discrecionalidad. Las omisiones del Legislativo generalmente requieren 1 o 2 ciclos legislativos, dependiendo del procedimiento legislativo regulado en cada país o en cada estado. Un elemento que es sumamente importante es el cuarto, el de la necesidad de intermediación legislativa. Es cuando es el grado de necesidad, el grado de imprescindibilidad de que realmente actúe el Poder Legislativo. Fíjense que una cosa es controlar la inconstitucionalidad por omisión en la reglamentación del derecho a réplica, que la Corte Suprema lo subsanó de manera muy simple en el caso de Mejián contra Sofovich, de controlar la inconstitucionalidad por omisión en el caso de coparticipación, donde la Corte Suprema no podría dictar una ley de coparticipación que satisfaga las exigencias constitucionales, porque sería imposible que un solo órgano logre ese carácter de acuerdo que exige el texto constitucional. Entonces, la necesidad de intermediación legislativa va a tener mucho que ver con el tipo de medida, con cómo se pondera el plazo y cómo se instrumenta la tutela. Y finalmente, el último punto, son los efectos del control. En el derecho comparado hemos visto que de las primeras garantías se preveían un efecto más simple, mientras que las siguientes garantías, a medida que evolucionaba el concepto, fueron desarrollando herramientas más robustas. Al principio el órgano controlador se limitaba a noticiar al órgano omitente que omitió. Pongo en su conocimiento que omitió, algo similar a lo que ocurrió aquí en Badaro 1. En algunos otros países se permitía el efecto anoticiador imperativo. Le pongo en conocimiento que omitió y le exijo que actúe. Generalmente se interpretó que la fórmula primaria en realidad quería significar la segunda, y en Portugal y en Brasil se habla de que todo anoticiamiento implica una orden de actuar. El segundo efecto, el efecto más creativo, más de legislador positivo, es el efecto supletorio. Cuando el órgano de control identifica la omisión y subsana esa omisión. Subsanación que puede ser para el caso concreto o puede ser con efecto erga omnes. Y finalmente el efecto indemnizatorio, que lo prevé una norma muy original, tiene la pluma de Germán Vidal Campos, la Constitución de Río Negro, que prevé ese supuesto. Yo les traje esas dos normas que parecían sumamente interesantes para que después nos metamos de lleno en la jurisprudencia. Fíjense, la Constitución de Río Negro establece que el Superior Tribunal de Justicia tiene competencia en acciones de cumplimiento, en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial o a los municipios, y que el Tribunal de Justicia fija el plazo para que subsane la omisión, y en caso de incumplimiento integra el orden normativo, es decir, suple al órgano legiferante, y en caso de no poder ser, determina el monto de resarcimiento a cargo del Estado. Vidal Campos en sus artículos decía, este supuesto sería el caso, por ejemplo, que se quiera hacer control de inconstitucionalidad por omisión con respecto al mandato constitucional del juicio por jurados. No podría un juez establecer todo el mecanismo, dictar un código procesal penal, pero sí puede ordenar una indemnización por la frustración del derecho. Y aquí tienen, en comparación, lo que es el último grito de la moda en control de inconstitucionalidad por omisión comparada, que es el inciso 10 del artículo 436 de Ecuador, que establece que el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad en que se incurran las instituciones del Estado, autoridades públicas, que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido por la Constitución o en el plazo considerado razonable.
Si transcurrido el plazo la omisión persiste, aquí serían sentencias diferidas, le exige que legisle, si el legislador no legisla, la Corte de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley, y no les copie aquí que esa norma va a ser inscrita en el boletín oficial. Bueno, ese es el mosaico de respuestas que nos da el derecho comparado. ¿Qué pasa en el orden nacional argentino? Podría citar la jurisprudencia muy interesante de la Ciudad de Buenos Aires, si quieren la comentamos, pero vamos a referir a la jurisprudencia. Hay casos también muy interesantes en el ámbito de tribunales inferiores, pero vamos a referir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Argentino. Lo interesante de esta línea es que no se refiere a una sola materia. Vamos a encontrar antecedentes en distintas órbitas. En primer lugar, un escenario resistente, un escenario negador de la inconstitucionalidad por omisión. Un hito en Mejía contra Sofovich, un hito muy importante, el primer antecedente de control de inconstitucionalidad por omisión. Luego vamos a analizar el impacto de la reforma. Esto es un detalle, el artículo 36, cómo impacta en el texto. Y después ya entramos directamente en jurisprudencia más actual. El control de inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo en materia de salud, el control de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo en materia de seguridad social, la previsión de remedios idóneos por inconstitucionalidad por omisión, la aplicación en el federalismo, la aplicación en la falta de reglamentación de una ley, y finalmente el control de inconstitucionalidad por omisión en lo que es las herramientas procesales. Lo que vamos a ver se aplica especialmente a casación. Bueno, vamos a ver entonces toda esa jurisprudencia. Ahora yo dejo de compartir pantalla para que conversemos directamente los puntos. Los voy a señalar por encima, y si ustedes quieren, los trabajamos con mayor profundidad cuando sea el momento no por encima, o sea, los voy a presentar a todas las distintas opciones, y si quieren las analizamos después con mayor profundidad. El escenario inicial, el escenario pre-Enmejian contra Sofovich, y previo a la reforma del 94. Las cláusulas se entienden. Hay cláusulas constitucionales, según esta doctrina, programáticas, hay cláusulas operativas y hay cláusulas programáticas. Y esas cláusulas programáticas, miren cómo la define la Corte, meros enunciados verbales. Esto lo dice en el fallo 293-273. Meros enunciados verbales. Nos remite a esa idea de la Constitución como una hoja de papel. También señala la Corte, el Poder Legislativo tiene discrecionalidad para reglamentar normas programáticas. Es discrecional, puede reglamentarlas en el momento que estime oportuno, y con el contenido que estime oportuno, con el límite de la razonabilidad. Y finalmente, no hay control, como señalaba Alfredo, esto es una cuestión política no justiciable, no puede suplirse al legislador en su tarea de concretización de los mandatos convencionales. Esa era la jurisprudencia tradicional. Y como en tantas cosas, en el año 1992, el fallo Enmejian contra Sofovich generó un terremoto de esa concepción. ¿Por qué? Porque efectivamente allí se verificaba una omisión por parte del legislativo en el dictado de la ley que reglamente los límites a la libertad de expresión cuando entraba en conflicto con los derechos o reputaciones de los demás. El artículo 3º, inciso 2, específicamente exigía que, decía, el ejercicio de un derecho previsto en el inciso precedente, la libertad de expresión y pensamiento, libertad de expresión, no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, los que deben estar expresamente fijados por ley y ser necesarios para asegurar el respeto de los derechos o reputación de los demás. Es decir, exige expresamente que cuando se restringe la libertad de expresión sea por ley. Y esa ley no existía a la hora de habilitar el derecho a réplica. Sin embargo, la Corte Suprema desarrolla una serie de argumentos que ponen en jaque ese escenario resistente al control de inconstitucionalidad por omisión. ¿Y qué dice la Corte Suprema en el caso de Enmejian contra Sofovich? Dice que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, independientemente de las leyes reglamentarias. La Constitución no usa muletas. La Constitución no necesita de la ley para garantizar su vigencia.
se suma más, porque estamos hablando de un derecho, hoy diríamos del bloque, ¿no? De un derecho convencional. Entonces señala la Corte, la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hacen posible su cumplimiento. Un tratado internacional se puede violar por acción o por omisión. Entre las medidas necesarias del orden jurídico interno para cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica respecto del derecho de rectificación o respuesta, deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales, es decir, el artículo 2 refiere también a las sentencias judiciales. Y en ese sentido Mejián fue revolucionario, y es muy interesante, porque los fallos que vamos a ver que se dictaron en 2021 y 2022 citan y mencionan expresamente en Mejián contra Sofovich. El siguiente salto cualitativo en torno a inconstitucionalidad por omisión lo vamos a ubicar en el año 2001 en lo que refiere a preservación del derecho a la salud. Los dos famosos casos, leading cases en el tema, Asociación Bengalensis y Campodónico de Bebigagua. No puedo dejar de mencionar que la reforma del 94 generó un fuerte impacto. ¿Por qué? Claro, obviamente porque tenemos esa jerarquía constitucional de la Convención Americana que hace que el artículo 2 se presente ante el ordenamiento en otra posición de prevalencia, pero además porque el artículo 36 exige la plena vigencia del texto constitucional, una norma simbólica, pero sin duda de suma trascendencia, cuando dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza. El imperio constitucional como mandato, que es una evidencia, pero que nos vuelve a dar elementos de fortalecimiento del control de inconstitucionalidad por omisión. Entonces, a partir de la reforma del 94 encontramos algunos antecedentes, sobre todo de sentencias aditivas, que decían, bueno, por más que no existiera la ley necesaria para ejercer un derecho, lo podemos hacer. Por ejemplo, el caso Prodelco, cuando analiza que las asociaciones de consumidores pueden iniciar igualmente amparos, aunque no esté la ley que reglamenta el registro que el artículo 43 de la Constitución exigía. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver específicamente el primer, después de Mejián, el primer gran conjunto de casos que refieren a inconstitucionalidad por omisión, en este caso ilegalidad por omisión. El Ejecutivo no cumplía un mandato legislativo. Y como les decía, tiene que ver con el derecho a la preservación de la salud. Asociación Bengalensis, Campodónico de Bebigagua, 2000-2001, tienen que ver con la obligación del Estado de instrumentar prestaciones para preservar el derecho a la salud. En el caso de Asociación Bengalensis tenía un impacto mucho más amplio, porque Asociación Bengalensis refería a la obligación de asistencia, tratamiento y en especial de suministro de medicamentos en forma regular, continua, oportuna, a los enfermos del virus del SIDA, esa es la terminología utilizada, registrados en hospitales públicos y efectores sanitarios del país. Entonces, el impacto económico, el impacto a nivel política pública, el caso Asociación Bengalensis, es muy marcado. El caso Campodónico de Bebigagua, por otro lado, era solamente era la prestación de la entrega de una droga específica para un niño de 8 años que padecía una enfermedad crónica que le generaba una inmunodepresión. El impacto cuantitativo es muchísimo menor. Sin embargo, en los dos encontramos la misma línea. Podemos citar a Molineux O'Connor y Bogiano cuando dice: resulta fundado el reproche que el ACUO imputa al Estado Nacional al señalar que incurrió en una conducta omisiva, consistente en no dar a cabo cumplimiento a su obligación de asistencia. Y en mismo sentido lo señala en el caso Campodónico. Muy interesante en ambos casos la respuesta que Vázquez da respecto a que el Estado argumenta que carece de recursos económicos, porque una de las problemáticas que se plantea de la inconstitucionalidad por omisión es la exigencia de partidos presupuestarias para satisfacer los mandatos constitucionales. En este caso, como era una ilegalidad por omisión, estando el mandato legislativo, el argumento decae, y Vázquez lo que plantea es que el Estado no había acreditado que no tenía los recursos. Lo resuelve por un tema formal. Muy interesante el argumento. Pero bueno, transcurre el año 2000 y ya nos vamos acercando
a lo que todos ustedes deben haber estado pensando, que son Badaro 1 y Badaro 2, los casos de control de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo en la concretización del mandato de la la movilidad de las jubilaciones, del artículo 14 bis. En el caso Badaro 1, lo que realiza la Corte en el año 2006 en un maravilloso fallo, es un fallo maravilloso porque es corto y unánime, ya estamos muy bien, es digerible, es fácil de leer. En el caso Badaro, lo que señala la Corte es que el artículo 14 bis contiene un mandato. La garantía de movilidad de las jubilaciones contiene un mandato. Si bien deja librada la prudencia legislativa la determinación del método, la reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición en que tuvieron durante su vida laboral. Y ese mandato, fíjense cómo dice la Corte, no es solo facultad, sino deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional. No solo facultad, sino deber del legislador concretizar la garantía constitucional. Y luego de analizar las leyes de presupuesto, que eran las que debían tratar el tema, la falta de tratamiento del tema constituye una omisión, identifica una omisión. Claro, ¿cuál es la respuesta que da? Adopta una posición anoticiadora, pone en conocimiento del legislador por un plazo razonable de dicha omisión. No tiene siquiera una orden de actuar. Nos lleva a esas concepciones de la Constitución de Yugoslavia y las primeras constituciones portuguesas y brasileñas. Un mero anoticiamiento. Pasa más de un año y finalmente la Corte suple la omisión que detectó en su momento y continúa detectando en el caso Badaro 2. Y dice, la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío. De vuelta el problema de qué es la Constitución, una hoja de papel. La Constitución ha reconocido el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío, que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto para darle toda su plenitud, que no es otra cosa que la de asegurar los beneficios del mantenimiento de un nivel de vida acorde a la posición que tuvieron durante sus años de trabajo. Y entonces se establece cuál debe ser el mecanismo de actualización. Pero esa respuesta que da la Corte es para el caso concreto. Hoy en día está ante el tribunal el caso Defensor del Pueblo, donde se analiza la posibilidad de instrumentar una decisión así en clave colectiva. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos otra inconstitucionalidad por omisión en la designación del Defensor del Pueblo, que frustra la operatividad del proceso. Bien, entonces ya vimos, avanzamos, tenemos a Admejian, tenemos a tutela de la salud, inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo en tutela de la preservación de la salud, y la control de inconstitucionalidad por omisión a través de lo que sería una sentencia diferida, una sentencia escalonada, como fue Badaro 1, Badaro 2. Recuerden que en general los sistemas comparados que prevén sentencias diferidas o escalonadas, lo prevén en procesos objetivos. Procesos donde no está el jubilado sangrando, no está el justiciable a la espera de la concretización de su derecho. Son procesos objetivos de compatibilidad normativa, en este caso de incompatibilidad por la omisión, ¿no? Pero la Corte instrumenta ese mecanismo de las sentencias diferidas aplicándolo a un proceso concreto, lo cual nos lleva a preguntar si eso es respetuoso del principio de justicia pronta, porque obviamente entre la primera decisión y la segunda es necesario por lo menos un ciclo legislativo. Entonces, ¿es válida la instrumentación de ese remedio procesal? ¿Es respetuosa del artículo 25 de la Convención Americana? Está bien, es respetuosa la división de poderes, pero ¿da una tutela efectiva en clave artículo 25 de la Convención Americana? Una gran pregunta, ¿no? Bueno, lo que vamos a encontrar es que a partir de allí, a partir de Badaro, ya estamos ubicados en el 2006-2007, estamos ubicados en una corte sumamente activista, una corte que innova y ejerce potestad normativa en su misma composición, en su misma organización, en la presentación de recursos extraordinarios, en la forma que cómo deben tramitar las audiencias, en la creación de organismos, la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, y la Unidad de Asistencia Económica, es una corte sumamente que actúa como legislador positivo. Vamos a encontrar que empiezan a eclosionar
los supuestos de control de inconstitucionalidad por omisión. Y un nuevo ejemplo que vamos a encontrar marcado es el caso de la omisión de la adopción por parte del Poder Legislativo de las pautas procesales necesarias para desarrollar una acción de clase. Porque ALABI lo que hace es, en ese punto, un control de la omisión del legislador, pero con efectos supletorios. O sea, la Corte decide en ALABI cómo debe tramitar la causa, pero a su vez exhorta a los jueces a cómo deben tramitar las acciones de clase, da las pautas de cómo deben ser realizadas, y también exhorta al legislador para que regule los procesos colectivos. Y ahí encontramos una gran cantidad de control de inconstitucionalidad por omisión, combinada con fórmulas de sentencias aditivas, donde la Corte ejerce una homogénesis y regula ya no solo cómo deben ser las acciones de clase, sino el sistema de registros de procesos, etcétera, los reglamentos de procesos colectivos, etcétera. Una eclosión de lo que es el control de inconstitucionalidad por omisión en la instrumentación de vías procesales idóneas para la tutela de los derechos. Una exigencia que, como dijimos, debe ser entendida en clave artículo 25 de la Convención Americana: idoneidad técnica, idoneidad práctica. Y una nueva jurisprudencia que vamos a encontrar que eclosiona, porque hasta ahora estábamos sobre todo en el campo de los derechos. Estábamos en el campo de derechos fundamentales que se veían frustrados por las faltas de normas. Pero la fórmula de la inconstitucionalidad por omisión adquiere una vitalidad sumamente marcada en lo que es el sistema federal argentino. Sobre todo con un tema que a ustedes les resulta especialmente atinente, que es el del estatus constitucional de Cava. Y fíjense cómo la Corte comienza a desarrollar una línea muy marcada de control de inconstitucionalidad por omisión, controlando y supliendo la omisión en la transferencia de potestades a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro querido Corrales, que está allá a lo lejos, ¿no?, en la anterior Corte, pero tan citado en la actualidad, tan debatido en la actualidad, ¿no?, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a Cava el pleno ejercicio de las competencias ordinarias, control de inconstitucionalidad por omisión a través de las técnicas de la sentencia exhortativa. Bazán, el hermano más joven pero más vital de Corrales, 2019. Fíjense qué interesante. La Corte habla de una palabra, utiliza una palabra que a mí me parece, así como Vidal Campos usaba la palabra atrofiar la Constitución, atrofiarla por omisión. La Corte habla en Bazán de inmovilismo. Dice, ha habido un inmovilismo, se ha quedado petrificado, el legislador no hizo nada. O sea, actuó en un momento y después se paralizó en la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de Cava. Un inmovilismo. Y no estamos hablando de un inmovilismo de 5 años, no estamos hablando de un inmovilismo de 6 años, estamos hablando de un inmovilismo de más de 25 años. Y fíjense que dicen, a pesar de Corrales, no hizo nada. Es como que se plantea ese inmovilismo a pesar de la orden. A mí me parece muy interesante la utilización de la palabra inmovilismo. Y define a ese inmovilismo como un desajuste institucional grave de uno de los mecanismos estructurales de funcionamiento del federalismo. Sin que la demora resulte justificada, no se justifica, no se brindan razones que justifiquen la demora. Y señala también la Corte, la omisión en la transferencia de las competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial de Cava no solamente es un incumplimiento del artículo 129, que debilita a la Constitución Nacional, sino que además impacta en la distribución de los recursos públicos. Porque 23 provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos. Entonces hay una doble afectación de la ciudad y de las provincias. El tema del inmovilismo vuelve a tomarse en el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba, donde se consagra que, como la Constitución de la Nación consagra a la Ciudad de Buenos Aires y le reconoce autonomía jurisdiccional, esta debe estar aforada a la competencia originaria. Pero fíjense, en estos 3 supuestos se habla en el primer caso de omisión, en los otros 2 de inmovilismo, y estamos hablando de décadas. El factor tiempo es acentuado y es especialmente referido. No nos hicieron caso en Corrales. Llevan más de 25 años de inmovilismo. Entonces se empuja al poder del Estado actual. Bien.
vamos a encontrar también otro ámbito dentro del federalismo muy marcado de control de inconstitucionalidad por omisión, que es el caso de la ley de coparticipación, que es uno de los casos que yo planteé como ejemplos, ¿no? Porque ahí sí había un mandato constitucional expreso en cuanto al tiempo, había un mandato de actuar, un procedimiento que debía adoptarse y un tiempo específico, y ninguno de esos aspectos se cumplió, con una repercusión social y política de alcances imposibles de dimensionar. Y ahí tenemos como en los casos Santa Fe y San Luis del 2015, la Corte formula, y después en todos los siguientes que se dictaron en la aplicación de estos, la Corte formula un control de inconstitucionalidad por omisión y dicen, han transcurrido casi 20 años. Fíjense, no estamos hablando de plazos cortos. 25 en torno a la Ciudad de Buenos Aires, 20 años, desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación. Entonces, la omisión conspira contra el objetivo de los constituyentes de fortalecer el federalismo. Entonces la Corte exige que haya un diálogo institucional para que se reglamente un nuevo pacto federal fiscal, y así se llega a un nuevo régimen de distribución de recursos entre el gobierno nacional y las provincias. Claro, en este caso, la intermediación legislativa, y no de cualquier ley, sino con una ley convenio, era absolutamente imperiosa, no podía la Corte suplir. Entonces, ¿qué dice? Trata de establecer en el órgano nacional, en los órganos nacionales, un deber calificado, y señala específicamente, sin que implique relevar las responsabilidades de las jurisdicciones locales, corresponde a los poderes federales, ejecutivo y Congreso Nacional, asuman ese rol institucional que les compete como coordinadores del sistema federal de concertación implementado con rasgo constitucional en 1994, y formulen las convocatorias pertinentes a los efectos de elaborar propuestas normativas necesarias para implementar el tan demorado sistema de coparticipación. Entonces ya vimos, la inconstitucionalidad por omisión no es propiedad exclusiva de los derechos. La inconstitucionalidad por omisión puede utilizarse para controlar falencias en la concretización de prerrogativas de, en este caso de la CABA, de un sujeto del federalismo argentino, o de la instrumentación de normas como son estas de federalismo de concertación, la ley de coparticipación. Nos acercamos más y podemos encontrar interesantes ejemplos ya mucho más recientes sobre el control de inconstitucionalidad por omisión por parte de las provincias de instrumentar el mandato constitucional de la autonomía municipal. Un tema sumamente trascendente. Sabemos que la ciudad, por ejemplo en el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, tienen mucho que hacer en torno al punto. Había una omisión del mandato constitucional. Así encontramos el caso de Asociación Personal de Municipalidad de las Colonias, donde la Corte exhorta a las autoridades de la provincia de Santa Fe a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del mandato que emerge del artículo 123 de la Constitución Nacional. Es decir, concretizar la autonomía municipal. Y en el caso Intendente Municipalidad de Villa Castelli, muy interesante, porque ahí la Corte lo que analiza es cómo debe ser el proceso, contra quién se debe articular, y quién es el órgano competente de control de la omisión por parte del constituyente provincial de acomodar la ley suprema local al orden federal. ¿Quién era el competente? Y aquí la gran duda, en el caso Municipalidad de Villa Castelli, ¿quién debía ser? ¿La Corte? Es una municipalidad contra una provincia. ¿La causa tiene interés federal? Tiene interés federal porque obviamente lo que estaba en juego es la norma que consagra la autonomía municipal. Pero la pregunta que yo le formulo a ustedes es, ¿quién debía controlar esa omisión? Si el control de las omisiones nos puede llevar a suplir el ejercicio y a dictar la norma omitida, eso lo tenía que hacer la Corte Suprema de la provincia o la Corte Suprema de la Nación. Porque si lo habilitábamos a la Corte Suprema de la Nación a hacer un control de inconstitucionalidad por omisión de las normas constituyentes locales, lo que íbamos a tener es a la Corte Suprema actuando en los hechos como un constituyente provincial. Un tema que a mí me parece que es retroceder. Está justamente Gabriela Ábalos aquí presente, retroceder en el federalismo. Entonces hay una innovación de lo que debe entenderse por la competencia originaria para que quien realiza el control de la inconstitucionalidad por omisión sea el máximo tribunal
del Estado omitente, cuyo poder constituyente está omitente. Entonces ahí la Corte considera que ese caso no es de competencia originaria. Y finalmente me quedan dos supuestos muy actuales de control de inconstitucionalidad por omisión, que son el caso Echeverri y el caso P. Hago una salvedad. No me estoy metiendo con un tema que es apasionante, y si quieren lo tratamos porque me encanta, que es el de la inconstitucionalidad por omisión frente a la violación estructural de derechos, sobre todo cuando ya implica políticas públicas. Por ejemplo, Berbinsky, por ejemplo, Mendoza. Sabemos que la Corte de Colombia dijo: cuando hay un estado de cosas inconstitucional, cuando la violación de derechos es estructural, cuando estamos frente a una situación policéntrica, tal cantidad de causas que violan derechos, no hay una omisión, hay muchas omisiones. Y eso es lo que dice la Corte Interamericana, la Corte de Colombia, dice: cuando hay un estado de cosas inconstitucional, hay una multiplicidad de omisiones que se articulan, muchos órganos omiten de manera estructural, y esas omisiones, junto a otras causas, contribuyen en la violación estructural de derechos. Lo dejo aparte porque esto exigiría un tratamiento de los procesos estructurales, y un tema sumamente conflictivo. Lo que yo quise analizar en concreto es cuál es la herramienta que, según la jurisprudencia de la Corte, exige cuando un derecho o una prerrogativa de un órgano se frustra por la omisión del accionar de otro órgano, sea el legislativo o sea el ejecutivo. Un caso muy interesante, sumamente interesante, es el caso Echeverri, el caso reciente Echeverri. Es un caso que además nos muestra la gran utilidad que la clínica jurídica tiene en los saltos cualitativos jurisprudenciales. Es un caso armado por una clínica jurídica de una facultad de Derecho, entonces la demanda era prácticamente una pequeña monografía sobre inconstitucionalidad por omisión. Hablaba de fuerza normativa, citaba a los autores clásicos que estamos refiriendo ahora, y era un amparo iniciado por tres o dos padres de niños menores, que planteaban la omisión en la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía que establecimientos donde presten servicio un número mínimo de trabajadoras, que determinaba la reglamentación, el empleador debía habilitar salas maternales y guarderías para los niños hasta determinada edad, conforme lo estableciera la ley. Entonces el mandato de crear guarderías. El caso fue muy lindo armado, llegó a la Corte con una sentencia favorable que establecía un plazo de 90 días para la reglamentación. Fíjense, 90 días. Como el control de inconstitucionalidad por omisión del Ejecutivo tiene plazos mucho más cortos. Control por omisión del Legislativo generalmente tiene un ciclo legislativo. La Corte ahí recepta el planteo, es un fallo muy interesante sobre tanto la posición mayoritaria como los votos, tienen muchos aspectos sumamente interesantes en torno a qué debe entenderse por familia, en torno a discriminación, en torno a las tareas de cuidado, el valor constitucional de tareas de cuidado. Es un fallo muy lindo para analizar, pero la Corte señala en la mayoría que la falta de reglamentación conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a la disposición, y relega el cumplimiento de la obligación de los empleadores e impide el ejercicio del derecho concreto de los trabajadores. Se analiza la intermediación legislativa, como la ley era imprescindible, porque si no, no podía articularse la guardería. La reglamentación, no la ley. La reglamentación era imprescindible para satisfacer el derecho. Y un punto muy interesante que se señala aquí, que lo coincide en la mayoría del voto y que es sumamente trascendente, es que la inconstitucionalidad por omisión puede tramitarse vía amparo. No es un elemento o un proceso que requiera mayor prueba. La inconstitucionalidad por omisión puede ser manifiesta, sobre todo teniendo en cuenta, como en este caso, que habían pasado varios años, varias décadas desde el dictado de la ley. Entonces se puede tramitar la inconstitucionalidad por omisión vía amparo, que era algo que ya habían señalado Aira Kemmenbacher de Carlucci, incluso defendido, y Vidal Campos también. Pero el otro caso, el último, y ya entrando al final, que quiero señalar, quiero compartir con ustedes, es el caso P. Es un caso que a mí me encanta, ya Adelina me escuchó sobre este tema, y yo siempre lo recalco porque es un fallo que a mí me parece sumamente interesante, a tal punto me parece interesante que le saqué foto. Y le traje foto a ustedes. Porque yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta el papel, así que como no podía compartir el papel vía Zoom, lo que hice fue sacarle foto y pasarme
un poquito de tiempo durante la preparación del trabajo en este tema. La Corte formula control de inconstitucionalidad por omisión. La Corte formula control de inconvencionalidad por omisión. Y lo fundamenta en dos aspectos: la fuerza normativa de la Constitución y el artículo 2 de la Convención Americana. ¿Cuál era la omisión aquí constatada? El doble conforme. Sabemos que con relación al doble conforme ha habido siempre una omisión. El Código Procesal Penal no garantiza el doble conforme. Lo que hizo la Corte en el caso Casal fue un control de inconstitucionalidad por omisión, sin decirlo, con una norma aditiva a través de la cual le adhirió, actuando como legislador positivo, le adhirió al recurso de casación un ámbito de revisión que tradicionalmente no tenía. Bien, aquí lo que se planteaba era que en el caso de que la primera instancia sea absolutoria y la Cámara de Casación condene, ¿cómo se satisface el doble conforme? Se satisface con el tratamiento de la cuestión de manera amplia, la revisión amplia, por parte de la otra sala de la Cámara de Casación. Bien, hasta ahí tenemos Casal, Duarte, no tenemos problema. El problema se planteaba que para acceder a la otra sala, lo que tenían que hacer las partes era recurrir vía el recurso extraordinario, y la Corte decía el recurso extraordinario no es apto para satisfacer el doble conforme, y mandaba a la otra sala. ¿Y esto qué hacía? Afectaba a la justicia pronta. Entonces la Corte dice, la necesidad de llegar a la Corte Suprema y bajar afecta a la justicia pronta, y entonces es necesario suplir la omisión con un mecanismo que garantice la justicia pronta. Y aquí tenemos el considerando 9. Se los traje marcaditos, se los traje fotografiados, porque quería que lo vieran en el formato papel. Dice, vamos a analizar el argumento de casación respecto a si la falta de previsión legislativa de la herramienta frustra el derecho. Vamos a analizar si la Constitución necesita muletas legislativas. Fíjense, cita en Mejián, cita Badaro. Ya sabemos que la respuesta va a ser, no, los derechos son operativos. Y fíjense el argumento que yo les traje resaltado. La Constitución Nacional asume el carácter de norma jurídica, que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentran derechos humanos. En consecuencia, la Constitución obliga y vincula porque tiene vigor normativo. Cita de Vidal Campos, cita de Conrad Hess. La adopción de disposiciones legislativas necesarias para operativizar mandatos constitucionales concretos, fíjense los requisitos que vimos en torno a las garantías de derecho comparado, constituyen en un incumplimiento de la Constitución Nacional con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto. Violar la Constitución por omisión detrae su fuerza normativa. Y en el siguiente párrafo tenemos aquella cita que yo les traje al principio de Vidal Campos. Para que la Constitución no pierda en desmedro de su carácter de norma jurídica suprema, la exigibilidad, la obligatoriedad y la efectividad que le identifican en un Estado democrático, se hace necesario que las normas programáticas que no se cumplen, que no se desarrollan, que se atrofian, puedan surtir efecto normativo, la vinculatoriedad, la exigibilidad y la efectividad de toda Constitución mediante alguna forma de control. Y de vuelta lo mismo, debe haber un órgano y debe haber vías de control. La ausencia, aplicando ya al caso concreto, la ausencia de la previsión legislativa de normas procesales que permitan garantizar la revisión horizontal intentada conllevaría la negación de brindar una tutela oportuna, eficaz y sin dilaciones indebidas. O sea, la omisión legislativa frustra el derecho a acceso a una justicia pronta. Y fíjense, de un derecho de jerarquía constitucional como el debido proceso penal y específicamente el derecho al doble conforme. Es decir, que se habilita el control de inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión, tanto del texto constitucional futuro como del bloque de constitucionalidad, de cualquier derecho del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, a la luz del rol institucional de la Corte Suprema, dice este tribunal, se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades, y lo que va a hacer es exhortar a la Cámara de Casación a que deje de mandar y directamente remita y habilite y haga lugar a la casación horizontal. Les dejo aquí el considerando 10, que fíjense qué señala.
contribuye con lo reseñado en el considerando anterior el artículo 2 de la Convención Americana, que establece que los estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para efectivizar tales derechos. Y luego cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana que dice, cuando hablamos de medidas legislativas o de otro carácter, ha señalado que se trata de medidas legislativas, administrativas, judiciales u otras que sean eficaces para garantizar la protección contra dicha violación. Entonces, en resumen, hemos viajado por derecho laboral, derecho a la preservación de la salud, por el federalismo argentino, por derecho procesal, y encontramos que el control de la inconstitucionalidad y el control de la inconvencionalidad por omisión es una institución absolutamente y transversalmente presente en la jurisprudencia de la Corte Argentina. Es una herramienta sumamente útil para el abogado litigante y es una herramienta imprescindible para garantizar la efectiva vigencia de la Constitución. No oculta la Corte que esto implica desafíos procesales importantes. El caso Intendente de Villa Castelli, de Municipalidad de Castelli, es un caso que nos marca la necesidad de pensar cómo vamos a arbitrar en el orden nacional el proceso de inconstitucionalidad por omisión. Ya sabemos que puede hacerse vía amparo cuando se trata de un derecho. Ya sabemos que se puede articular en cualquier tipo de proceso. Pero en ese sentido, lo que no podemos negar es que es una línea jurisprudencial presente y de suma trascendencia en la jurisdicción actual de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, espero las preguntas y muchas gracias por compartir este tema conmigo. Gracias, Sofía. La verdad, bueno, primero damos la bienvenida a la gente que se ha ido sumando a lo largo de la charla, ya somos casi 30, especialmente a quienes se suman desde fuera de Argentina, como nuestro amigo Eduardo Esteva desde Montevideo. Así que especialmente bienvenido. Sofía, la verdad, muy interesante la exposición, muy completa, muy llena de datos. O sea, a veces se hacía hasta densa en cuanto a la cantidad de información que transmitías. Pero yo tengo dos dudas respecto a lo que estás planteando, porque me parece que la omisión, y creo que algo fuiste diciendo a lo largo de la exposición, la omisión constitucional se puede dar en dos áreas diferentes. En un área que afecta a derechos, en donde claramente el patear la pelota afuera no puede ser una alternativa, porque claramente el patear la pelota afuera negás la tutela judicial efectiva de la persona que está reclamando el derecho que la omisión, y si no, no tendría derecho, si no, no habría un derecho. Y una cosa distinta, y algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat argumentan esa lógica, las que son más planteos de tipo institucional, y que en definitiva la afectación del derecho se da en forma indirecta. Y pongo un caso que no es jurisprudencia de la Corte, pero que seguramente en algún momento llegará a la Corte, que es la falta de reacomodación de la representación política en la Cámara de Diputados, en donde tenemos un sistema en donde no se cumplen 3 mandatos constitucionales concretos. Uno, no se ajusta a la cifra repartidora, pero tampoco se ajusta a la cantidad de diputados, con lo cual tenemos una situación en donde la representación que tenemos en la Cámara de Diputados no representa nada, está totalmente desfasada, y además tenemos un agregado por ley de 3 diputados supernumerarios por cada provincia que no cumple con ningún mandato, y en donde la Cámara Nacional Electoral ha emitido ya 2 pronunciamientos poniendo en conocimiento del Poder Legislativo la necesidad de dictar una ley, pero oídos sordos. Entonces la pregunta acá es, estos casos en donde la afectación es más indirecta, acá podría haber la afectación del principio de igualdad de voto, por ejemplo, del igual valor del voto. ¿Vos ves que es exactamente igual? Y en ese caso, ¿quién tendría la legitimación? ¿Un ciudadano común? ¿Sería una acción de clase? ¿Cómo verías este tipo de procedimientos? No lo necesito imaginar porque estuvo en la Corte, que fue el caso Sisti, ¿no? La Corte se planteó justamente eso, y lo que se discutió fue la integración. Lo que se planteaba era la inconstitucionalidad por la omisión en la actualización de la ley
denominada Ley Viñones, ¿no? Respecto de la falta de la actualización de lo que es del número de diputados a la luz del nuevo censo. El problema es que ahí la causa se había articulado con las restantes provincias, y lo que se pretendía era una integración de la litis con las provincias para acceder a una instancia originaria ante la Corte, sosteniendo que las provincias subrepresentadas las provincias subrepresentadas se veían perjudicadas por la norma frente a las provincias sobrerepresentadas. Entonces se requería la integración con todas las provincias, ya sean sub o sobrerepresentadas. Lo cual es muy interesante porque los diputados son representantes del pueblo, no de las provincias. Entonces había un error conceptual en la integración de la litis. Aquí lo que tenemos es una omisión del Poder Legislativo en actualización y en los mecanismos de control de inconstitucionalidad por omisión que están previstos en el derecho comparado. El órgano omitente es el legitimado pasivo. El órgano omitente debe ser el legitimado pasivo. Entonces el problema es que en este caso el legitimado pasivo debe ser el Poder Legislativo. Con respecto a cuál es el criterio, la Corte es muy interesante porque establece que debe haber una particular estrictez cuando se trata de este control. Una particular estrictez. Entonces, cuidado, porque no debe la Corte suplir al órgano legislativo per se, eso dice el tribunal, por más que se plantea que no estaba bien trabada la litis, que la causa no era de su competencia, señala que la naturaleza era un caso de control de inconstitucionalidad por omisión y requería por parte de la Corte, hubiese requerido, si estaba bien trabada, una particular estrictez. Y en ese caso también se invocaba la afectación del principio de igualdad del voto, ¿no? Y a partir de ahí se pretendió la legitimación activa. Pero es el caso Sisti muy interesante porque se dicta antes de la pandemia y ahí tenemos una búsqueda de darle formación, o sea, forma procesal al proceso de inconstitucionalidad por omisión. Muy interesante tu pregunta, Alfredo. Bueno, en esa misma lógica están preguntando si vos ves que existiría alguna posibilidad de planteo por la omisión de dictar las leyes convenio tendientes a implementar la coparticipación. No existe en el derecho comparado un adecuado mecanismo que tienda a ejecutar la sentencia de control de inconstitucionalidad por omisión. Con respecto a la ley de coparticipación, ya tenemos desde el año 2005 la exhortación a que se dicte la ley, la indicación de que debe ser la autoridad nacional quien deba coordinar el proceso. Pero ahí tenemos un problema que es la doctrina del órgano. ¿Cómo se ejecuta esa decisión contra el órgano legislativo? ¿Cómo se le compele? ¿Qué vamos a aplicar a Astreintes? ¿Lo vamos a obligar a litigar? ¿A quién? ¿Al órgano o a los legisladores? Este tema me recuerdo que hubo una discusión muy interesante con Badeni, que él planteaba, no es posible aplicar Astreintes a una figura como sería el caso del legislador si no quiere ir a legislar. Las Astreintes pueden servir para el caso de inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo, cuando se imponen, por ejemplo, el cabeza de un ministro de salud, etc. Hay casos interesantes de algunos jueces que han experimentado esto. Algunos sistemas del derecho comparado lo que prevén es la posibilidad de destitución o arresto del órgano omitente, sobre todo cuando se trata de procesos de cumplimiento, en la ejecución de procesos de cumplimiento como el anterior Código Procesal Constitucional peruano. Pero cuando se habla de omisiones del legislativo, aquí no tenemos otra solución más que la ecuatoriana de dictar la ley. Lo que pasa es que eso nos obliga a decidir si pretendemos un legislador dentro del Palacio de Justicia, cuál es el mal menor, un legislador dentro del Palacio de Justicia o una omisión en adoptar una legislación, ¿no? Claro que el Tribunal Constitucional ecuatoriano se define como legislador precario. Fíjense que se habla de legislador provisional. Pero bueno, toda ley es provisional hasta que es modificada. Los efectos van a ser plenos en el periodo que entre vigencia. Pero esa sería la herramienta más amplia que da el derecho comparado.
Gracias, Sofía. Bueno, y ahora abrimos, creo que las preguntas que estaban en el chat más o menos fueron contestadas. Mariela Uberti hizo algún comentario adicional respecto de una situación en la... No sé si querés hacer algún comentario sobre eso, Mariela, simplemente sobre dos casos, el caso Reutemann en Santa Fe, pero si no, Mariela, te damos la palabra, y si no, abrimos los micrófonos para si alguien quiere Breve. preguntar, levanta la mano y... Breve, buenas tardes, felicitaciones Sofía, siempre un placer escucharte y felicitaciones a la organización del colegio, porque la verdad que es muy interesante la modalidad que tienen de trabajo y de análisis de la jurisprudencia. Sí, lo referí solamente porque la Corte, probablemente con aquella integración que tenía en la década del 90, cuando dicta el caso, es en realidad Partido Justicialista de Santa Fe contra Provincia de Santa Fe, conocido como el caso Reutemann. Lo comento brevemente para quienes no lo conocen. En ese momento Reutemann era el gobernador y nuestra Constitución no prevé la reelección de ese cargo. Entonces el planteo, bueno, terminó saliendo por supuesto 9-0 en contra del candidato, pero porque el argumento es que es una norma de derecho público local y la Corte no puede interferir en ese proceso. Y por eso lo mencioné, porque digo, no lo va a hacer, salvo que, bueno, que con esta nueva composición tengan otro criterio, pero en general la Corte es bastante respetuosa de esos límites que va marcando, sobre todo cuando tiene que interferir en las decisiones que hacen al federalismo. Y eso, digamos, creo que es un argumento también compatible con lo que Sofía venía diciendo respecto de la ley de coparticipación. Muchas gracias. Claro, y le sumaría el caso de Castelli, porque fíjense que la Corte podría haber dicho, acá hay una provincia, acá hay interés federal, está en juego la Constitución Nacional que establece que los municipios deben ser autónomos, pero sin embargo dice, se abre y prefiere que eso sea tratado primero por la Corte Provincial, ¿no? Claro, el tema ahí lo tenés siempre en donde la Corte les corre el bulto por cuestiones procedimentales, o sea, o de legitimación. El tema es cuando alguien va y alega hay una afectación concreta de mi derecho personal, y cómo jugaría eso en aras a la tutela judicial efectiva, porque en realidad la tutela judicial efectiva, por el hecho de que no se pongan de acuerdo, tenemos un problema, ¿no? Ahí hay un ruido complejo en esa lógica. Yo diría que ahí la respuesta es Echeverri. Cuando la omisión genera la afectación, es procedente hasta el amparo. Sí, me recordaba a unos artículos que señalaba esto Aida Kemmenmacher, ahí en el año 98, en el año 99, donde ella decía, defendía el control de inconstitucionalidad por omisión en el campo federal, con efectos concretos cuando hay derechos conculcados que requieran una tutela efectiva, con efectos supletorios, pero para el caso concreto. Y vemos que con el tiempo esa solución se está aplicando. Claro, en el caso Echeverri era indispensable que los efectos fueran genéricos porque necesitaban, lo dice, era indispensable la intermediación legislativa. Sin ley no se puede garantizar. ¿Cómo crear una guardería en una empresa sin una ley que reglamente, sigo con la ley, sin un decreto que brinda todos los requerimientos en términos de salud, en términos de seguridad, etc. Entonces, ahí lo que se hizo es a través de amparo, la exigencia, y finalmente el decreto fue sancionado, ¿no? El reglamento fue adoptado. El tema sería, ¿qué hubiese pasado si no? Bueno, ahí se disparan los escasos y poco eficientes mecanismos de ejecución de decisión. Si uno mira para el derecho comparado, una opción interesante es la figura del contempt en Estados Unidos, que se permite aplicar frente a omisiones del Ejecutivo, pero que sabemos, y eso lo sabés vos, Alfredo, más que yo, que ha tenido una suerte dispar. En algunos casos el contempt funcionó, como sería con Nixon, cuando le exigieron llevar los cassettes del caso Watergate, y en otros casos no funcionó, como sería con Clinton, cuando violó el deber de veracidad frente al juez en el caso Johnson, ¿no? O sea, no hay una respuesta eficiente en clave de derecho comparado. Lo que sí se puede decir es que aquellos países que tienen previsto el mecanismo de control de inconstitucionalidad por omisión
han permitido que el control frente a las omisiones sea más regular, sea más visibilizado. Nosotros lo escondemos mucho bajo sentencias aditivas, que en realidad es control de inconstitucionalidad por omisión, y no es un mecanismo que haya sido abusado. En el caso de la Constitución del Río Negro prácticamente no se aplicó, no, la experiencia no muestra un mecanismo del cual se haya abusado, incluso en países como Ecuador, donde la respuesta es muy, muy generosa. El tema es que la inconstitucionalidad por omisión convive con nosotros. Hay muchos casos que en realidad son sentencias aditivas, como decíamos el caso Casal. Yo no los mencioné, porque en realidad si uno los analiza, la Corte no hace un análisis en términos control de inconstitucionalidad por omisión, no nos brinda doctrina judicial útil para construir un precedente en ese sentido, pero sí en términos fácticos lo realiza, porque frente a la omisión de previsión de un recurso amplio y generoso para revisar las sentencias condenatorias, la Corte dice, bueno, utilicen casación con ese sentido. Bueno, eso es control de inconstitucionalidad por omisión. Tenemos también el ejemplo de la viuda y el viudo, la jurisprudencia del caso Sánchez en la Corte Suprema. Entonces, hay inconstitucionalidad por omisión, digamos, escondida, y hay control de inconstitucionalidad por omisión presente, palmaria a la vista, y esos son los casos que yo les quise traer para debatir. El gran problema es lo que vos dijiste, Alfredo, el proceso. No tenemos previsto un mecanismo de control de inconstitucionalidad por omisión, y eso trae que el proceso se encorsete en fórmulas procesales no idóneas. Lo mismo que la acción declarativa de inconstitucionalidad, o lo mismo que el conflicto de poderes. No tenemos esas herramientas, pero lo queremos ejercer. Por eso también sería interesante analizar si el sistema de control de constitucionalidad argentino es difuso, o en términos fácticos, ya es mixto, porque tenemos muchos procesos que son propios de un sistema mixto que los estamos metiendo en corsets que no están acordes. Y como toda cosa que se desnaturaliza, no termina siendo eficiente. Entonces sería mucho más conveniente llamar a las cosas por el nombre que tienen, denominar control de inconstitucionalidad por omisión, conflicto de poderes, acción declarativa de inconstitucionalidad, y darle el ropaje procesal idóneo para satisfacer esa pretensión de esa naturaleza, que no es otra cosa que responder al artículo 25 de la Convención Americana. El remedio debe ser idóneo al conflicto que se plantea, y si el conflicto es una omisión que genera una lesión de derechos, debe ser un remedio idóneo de control de inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión. El artículo 25 nos da tanto para trabajar. Hace poco Adelina Loiano dio una conferencia excelente sobre cómo repensar el amparo en clave al artículo 25, y es un caudal importantísimo de argumentación. Lo interesante es que ese caudal ya está siendo tomado por la Corte en clave de inconstitucionalidad, inconvencionalidad por omisión, y eso repercute en muchísimas áreas. Aquí preguntaban, una de las preguntas, ¿qué pasaba cuando no estamos con un mandato concreto? Cuando estamos con una política pública. Técnicamente el control de constitucionalidad por omisión requiere mandatos. No podríamos aplicar la fórmula propiamente cuando se requiere una política pública. Ahora, si hay una política pública que lleva décadas de inmovilismo, podría pensarse en la adopción de alguna solución anoticiadora que impulse, con el activismo procedimental de Bruce Ackerman, impulse el accionar de los poderes del Estado. Cuanto más concreto es el mandato, más sólido es la instrumentación de la garantía. Cuanto más flexible el mandato, bueno, más deben empezar las otras herramientas, ¿no? El tema de la intermediación legislativa, el tema del plazo, etcétera, etcétera. Y el tema de los efectos. Son esos 5 puntos que yo les traje los que se van articulando a la luz de la naturaleza del conflicto. Pero lo interesante además, me parece a mí, es ver toda la jurisprudencia como un bosque, y no entender como situaciones aisladas. Se dijo esto en coparticipación, se dijo esto en laboral, se dijo esto en salud, como situaciones aisladas que pierden teoría si no son concebidas como una línea transversal. Hoy la Constitución obliga, la Constitución es norma, y eso desprende muchos aspectos como la exigencia de un mecanismo procesal de tutela. Por eso me parece muy importante ver toda la línea jurisprudencial. Gracias, Sofía. Bueno,
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera decir nada más, teniendo en cuenta que está Susana Medina, que el control de inconstitucionalidad por omisión se viene realizando muy importante en las provincias, en los superiores tribunales, y con un activismo muy fuerte en la tutela de derechos sociales. O sea, no es un punto exclusivamente de la nación. Lo que pasa es que no me llevaba el tiempo si me ponía a analizar toda la jurisprudencia, pero no, hay muy lindas jurisprudencias muy importantes por parte de tribunales de provincia y jueces inferiores. No sé si Adelina tenía una pregunta, me pareció que había levantado la mano. Sí. En realidad no era una pregunta lo mío, sino primero una enorme felicitación, porque como siempre, Sofía nos trae lo original, lo nuevo, con tanta solidez, y lo dice tan bien, que estamos con los ojos así, las orejas paradas escuchando, porque realmente tengo que decirte que ha sido excelente. En un tema que creo que lo que has planteado tiene que ver con las características propias de esta figura, porque es todo un quiero, un quiero, un quiero, pero lo has planteado muy bien, hay ciertos topes, hay ciertos límites, y uno es el tema de la ejecución, ¿no? Que planteaste recién, la ejecución frente al órgano, que me parece que es, no diría la debilidad, sino propio de la naturaleza de la inconstitucionalidad por omisión, que es el tema de cómo toca la división del poder, ¿no? Es decir, si decimos que acá un poder tiene sus funciones, sus competencias, y algo se puede hacer, ese algo no llega a tanto generalmente. Por eso, de alguna manera, mi pregunta, ¿no? A partir de eso, porque me parece que esos 5 puntos que pusiste, que yo tomé nota, respecto a las alternativas que hay, yo quisiera tu opinión sobre la última que planteaste, que dijiste que era la más jugada, que creo que es la de Ecuador, creo que era de Ecuador, ¿no? Que prácticamente lo que hace es decidir, ¿no? Tomar la decisión, y directamente, si el poder invocado al que se le está hablando no toma esa decisión, lo toma ella, y entendí bien, dijiste, hasta se publica como si fuera una norma. Esa es mi pregunta, porque me hizo acordar a la súmula en el derecho brasilero, que es una reforma constitucional por vía del Tribunal de Justicia, ¿no? De la Corte Federal, que cuando resuelve algo con cierta entidad y ciertas exigencias, esa súmula pasa a ser una reforma constitucional sin que haya seguido el trámite de la reforma constitucional. Entonces mi pregunta va para ahí, que es más bien una opinión tuya con respecto a ese remedio tan, yo lo llamaría extremo. Muchas gracias porque yo lo traje. Lo que vos señalás sobre la trascendencia del aspecto de tensión política que está íncito en este tema es fundamental. Por eso fíjense que está una charla sobre jurisprudencia, y yo empecé a hablar de filosofía y de teoría al principio, porque es como que, bueno, a ver, estas son las bases, construyamos sobre esas bases, porque si no, esto es desdibujar, si no lo atamos a las bases, es desdibujar el sistema de frenaje y contrapeso. Yo considero 2 cuestiones. Una primera que no me parece menor. Ese tipo de control de inconstitucionalidad por omisión es absolutamente anómalo al sistema argentino. Anómalo. Es decir, dejemos de trasplantar. Me encanta el derecho comparado, me parece fascinante el derecho comparado. Una de las grandes enseñanzas del derecho comparado es que lo anómalo, lo distinto, lo totalmente divergente, no puede ser trasplantado automáticamente. Nos encanta lo que... Miren, lo voy a terminar citando a Escalía, que estaba en contra de lo que los jueces viajaran. No, por favor, los jueces deben viajar, y los secretarios letrados más todavía, pero no trasplantar instituciones, y los abogados también, no trasplantar instituciones como si esto fuera un injerto de laboratorio, porque las instituciones se queman, porque las bases del sistema se resquebrajan, etc. Entonces, en primer lugar, es absolutamente anómalo. Es propio de esta nueva línea que, si quisiéramos avanzarlo, llamaríamos populismo constitucional, porque es casi un populismo jurisdiccional. Por eso yo cité Venezuela, pero no quiero meterme en el tema político, pero cité esos 3 ejemplos. Y el segundo término, y esto no pasa por una crítica a las personas individuales que cubren esa función, que les tengo un respeto y un cariño muy particular, no me parece que los tribunales estén para eso. No me parece.
La idea del tribunal como legislador positivo, tan trabajado por Figueredo Urrieza y los autores españoles y los autores brasileros, es una línea de restricción. Sí, puede ser legislador positivo con sentencias aditivas o exhortando que legislen, etc., incluso supliendo en el caso concreto, pero siempre restringiendo, siempre estás caminando en el límite de la cornisa. Y esa fue la solución que a mí me pareció muy representativa de Aida Kemenbacher hace décadas. Si no queda otra opción, y un derecho se frustra por la falta de muletas legislativas, obviamente que el juez tiene que operativizar, pero para el caso concreto, que es la variable que se admite en Brasil a la luz del mandamus, etc., y me parece mucho más acorde a la función jurisdiccional. Lo que pasó en Badaro 1 y Badaro 2 nos puede divertir desde el punto de vista teórico, pero Badaro, un señor jubilado vulnerable, no cobró la movilidad por más de un año, por la sentencia diferida. Y eso no sé cómo va de la mano con la idea de tutela judicial efectiva. No encuentro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adelina, me parece interesante. Sí, yo no comparto que esa sea la solución para el caso argentino, y también me genera cierta inconformidad, cierta incomodidad para casos comparados su aplicación. Buenísimo. Muchísimas felicitaciones por todo el chat, después los podés leer tranquila. Daniel Aquino tenía una pregunta, creo. Buenas tardes, excelente la exposición. Bueno, en realidad después desistí para no extenderlo, pero ya que estamos la hago. Hay un caso que puede plantearse, que seguramente no creo que en la Corte haya llegado a la Corte, incluso a los tribunales de primera instancia, que es un caso para mí claro de omisión de una de las funciones que tiene el Congreso, que es el control de los decretos de necesidad y urgencia. No vamos a entrar en las particularidades de la ley 26.122 que permite la aprobación del decreto en situaciones muy anómalas de acuerdo al texto de la Constitución. Pero vamos a la hipótesis más extrema, que es que el decreto no sea tratado, como dice la Constitución, inmediatamente por ninguna de las dos cámaras. Y ese decreto, que puede tener visos de razonabilidad, afecta, siempre se acude a ese tipo de instrumentos normativos, afecta alguna libertad individual o generalmente el derecho de propiedad. En tal caso, ante la falta de control del Congreso, es difícil que un juez le diga al Congreso que tiene que controlar el decreto, pero ¿qué efectos tiene esa falta de control sobre el mismo decreto de necesidad y urgencia una vez, se puede decir, vencido el plazo del control? Porque a mi juicio la Constitución es bastante clara, dice inmediatamente, tiene que tener tratamiento inmediato. Inmediato es sin que medie ninguna otra cosa, o sea, la primera sesión que realice cada una de las cosas, después de dictado el decreto, podría ser una interpretación. Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto a eso, y como es lo último que digo, felicitaciones, fue extraordinaria la exposición, muy útil. Muchas gracias. El tema de decreto de necesidad de urgencia, ha habido una omisión en el dictado de la creación de la comisión bicameral durante mucho tiempo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala. En ese caso sería, la omisión sería del Ejecutivo no tratarla, de la Comisión en no tratarla por ahí. Tenemos el problema grave de cuál sería la decisión, o sea, la ejecución de la decisión, si el Poder Judicial exhortara a la Comisión para que trate en términos constitucionales de temporaneidad la validez de los decretos. Ahí le voy a citar a Humberto Nogueira Alcalá. Humberto Nogueira Alcalá es un autor chileno, José Luis estaba así hace poquito, es un autor brillante, formado en Alemania, una de las grandes mentes chilenas, además alguien muy abierto en muchas concepciones, muy a favor del control de convencionalidad, etcétera, cosa que en Chile no es tan común. Pero incluso él, que era uno de los grandes autores más abiertos, más de pensamiento innovador, decía, en esos casos como los que usted plantea, el control de inconstitucionalidad por omisión, tiene un efecto simbólico. Lo que hace es poner en evidencia
no es menor el efecto simbólico, no es menor. Pero sí, él proclamaba esa solución. Está bien que la Constitución chilena, que es la actual, no, pero en ese momento tampoco habilitaba otra posibilidad, con la fórmula que tenía en la previsión, ¿no? Pero sí, podría ser un caso de control de inconstitucionalidad por omisión, pero no veo cómo podría ejecutarse la decisión de convocar al órgano, que el órgano actúe. Por la doctrina del órgano, no puedo actuar sobre las personas, tengo que actuar sobre el órgano. Claro, entonces la pregunta es, Pablo, sí. ¿qué pasa con la... no realizado el control por ambas cámaras, como dice la Constitución, ¿qué pasa con ese decreto? Si no se hace inmediatamente el control, como dice la Constitución. O sea, si esa omisión de las cámaras de controlar el DNU tiene algún efecto sobre la constitucionalidad del mismo decreto. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Usted me está preguntando según la ley o según mi opinión? Según el reglamento. Claro, según mi opinión, el decreto tendría que caer, esa sería la exigencia constitucional, pero sabemos que los cuestionamientos en torno a la reglamentación del tema. Ese es el problema. Pero ahí no sería una cuestión de omisión. Ahí hay una norma que habría que ponderar. Bueno, hasta ahora no se ha pronunciado. Hay una preguntita de Pablo, no sé si... Sí, a eso iba. ¿Cómo te va, Pablo? Qué bien se te ve. Hola, hola, ¿cómo andas, Sofía? Felicitaciones, antes que nada, y a toda la organización. Te hago una consultita, a ver qué opinas. Coincido, por supuesto, que la función de la Corte y del Poder Judicial en general tiene que ser muy restrictivo respecto de cualquier papel de legislador precario. Pero se puede ahí hacer una distinción respecto de qué naturaleza tienen esas normas que se necesitan suplir. Digo porque si son de naturaleza procesal, conocemos que la Corte con Siricot, con Alavi, con Pedraza, donde rediseña la situación de la competencia de la Cámara de Seguridad Social, el caso P que acabas de mencionar, que la verdad que no estaba al tanto, está muy bueno. Podemos hacer una distinción respecto de la naturaleza de las normas que es necesario suplir frente a otras que quizás, por supuesto, tienen una naturaleza de mayor complejidad y que es impropio que la Corte Suprema supla esa omisión. Digo, para generar como una pauta teórica que permita ahí construir cierta reglamentación. Eso, La pauta es la necesidad de intermediación legislativa. En cuanto mayor es la necesidad de intermediación legislativa, menor es la posibilidad de suplir de la Corte, pero eso no implica que no va a haber control, lo que va a haber es un mayor recurso a las sentencias dialógicas. En lo que es instrumentación de remedios procesales, en la inconstitucionalidad por omisión, como diríamos en criollo, sale con fritas, pero ¿qué pasa si lo que se procura es el juicio por jurados? Bueno, ahí la intermediación legislativa es imprescindible. En el caso de derecho a réplica, la instrumentación o concretización del derecho también era muy simple, pero puede darse otro supuesto de instrumentación, por ejemplo, el derecho, participación del obrero en las ganancias de las empresas, que fue uno de los que se citaron aquí, de mayor dificultad de instrumentación. El estándar es la necesidad de intermediación legislativa y la doctrina que más trabajó ese estándar, porque la tienen desde la Constitución portuguesa de la década del 70, es la doctrina portuguesa y brasilera. Así que bueno, es una buena oportunidad de despuntar el portugués y ponernos a estudiar un poquito qué tienen los brasileros y los portugueses para enseñarnos de una concepción clásica y prudente y encorsetada en el sistema de frenos y contrapesos del control de inconstitucionalidad por omisión. Un detalle, Pablo, yo no diría, porque yo no los puse, pero esto nos llevaría horas de análisis, decir que Siricot es inconstitucionalidad por omisión. Sí son sentencias adictivas, pero yo no diría que son inconstitucionalidad por omisión, porque la forma en que construyen el remedio argumentativamente es otro. El efecto sí es ese, pero argumentativamente es otro. Yo lo cité a Alavi, porque Alavi dice, acá hay un derecho a un remedio procesal idóneo para trabajar las acciones, o sea, los derechos de incidencia colectiva, y no tenemos la herramienta, ¿no? Los derechos colectivos. Pero Siricot, por la forma en que lo construyen, ese artículo del 33, etc., yo diría que no es inconstitucionalidad por omisión, aunque el efecto sea el mismo, la forma de construir. Pero okay. No, lo que pasa es que había
pensado más en la función del Sí. legislador precario, y ahí, de esa perspectiva, por eso también menciono Pedraza, que incluso no es una inconstitucionalidad por omisión, sino es una inconstitucionalidad que deriva de la necesidad de reglamentar un nuevo sistema de competencia. Pero sí, tenés razón, por supuesto. Hay Como siempre. Entonces, hay nomogénesis. Eso es un buen punto. No siempre que hay nomogénesis hay inconstitucionalidad por omisión. Pero siempre que hay inconstitucionalidad por omisión, si se suple, hay nomogénesis. Ese es un muy buen punto, porque generalmente se mezcla todo en una misma bolsa de activismo, y hay que discernir, hay que otorgar tecnicidad para poder encontrar la respuesta apropiada. Entonces, son conceptos que se superponen en algunos puntos, pero es necesario, está muy bueno que lo traigas para formular esa diferenciación. Muchas veces se mete todo en una bolsa y eso conlleva que se odie o se quiera estos remedios, pero en realidad es necesario tecnicidad, porque en definitiva lo que necesitamos garantizar es que la Constitución se efectivice, que es lo que a todos nos convoca, abogados, gente de este lado del mostrador, académicos. Eso es lo que en definitiva nos lleva a todos juntarnos un jueves hasta casi las 8 de la noche para trabajar en miras a que la Constitución, a que el derecho tenga su efectiva aplicación. No se te escucha, querido. A ver, el muteo es bueno, ¿viste? Porque no era nada importante lo que iba a decir, no. No, ahora hablando en serio, Sofía, muchísimas gracias por una excelente exposición, como dije cuando terminaste de hablar la primera vez, la primera parte, muy rica en contenido, en posiciones, en argumentos. Yo de hecho he tomado nota a lo largo una cantidad de ideas que me voy a quedar trabajando y pensando, y seguramente cada uno de los que estamos acá hizo lo mismo, porque ha sido una presentación tremendamente completa y que se nota no solamente tu calidad, sino tu calidad docente, que también eso es muy rico. Así que felicitaciones, gracias en nombre del colegio, gracias en nombre de la Comisión de Seguimiento Jurisprudencial. No me queda nada más que agradecer también a todos los que están todavía acompañándonos, invitarlos de acá a 15 días. El 3 de noviembre tendremos la última sesión del año, en donde Nicolás Laferrière nos va a hablar sobre el concepto de dignidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tema que viene trabajando hace mucho en la Universidad Católica Argentina y que ha sido motivo de un libro reciente, así que creo que va a ser un muy lindo cierre del año. Así que bueno, gracias a la gente técnica del colegio que nos dio el apoyo logístico y el apoyo técnico, a todos ustedes, como decía Sofía, por estar acá un jueves a la nochecita. Para los hinchas de Boca, felicitaciones, que era lo importante. Ya Boca jugó, ya ganó. Si hay alguno de Racing, lo siento mucho. Bueno, se verá qué pasa el domingo, pero estamos en eso. Mucha suerte a todos y gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenas noches.